Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, referencia de urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 2 de mayo, con el tema Inicio de tratamiento de la epilepsia, a cargo del doctor Walter Ramírez de la Cruz, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán absueltas al término de la ponencia. Bienvenido, doctor Ramírez. Quedamos atentos a usted. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Buenos días. Es un placer estar frente a ustedes. Espero que la charla sea de su agrado. Bueno, comenzamos. Soy el doctor Walter de la Cruz Ramírez. Soy médico neurólogo con especial interés en el área de las epilepsias. Trabajo en el Departamento de Epilepsia del Instituto de Ciencias Neurológicas, en la Unidad de Epilepsia del Instituto Neurológico Eskenazi, en la Clínica Ricardo Palma, y además soy profesor de Farmacología y Clínica Neurológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Por qué es importante hablar de epilepsia? Porque el impacto de la epilepsia a nivel global es muy alto. La Organización Mundial de la Salud calcula que al momento en el mundo hay 50 millones de personas con epilepsia. La prevalencia global se calcula en 1%. O sea, 1 de cada 100 personas en el mundo tiene epilepsia. Esa prevalencia es distinta según las regiones. Hay regiones en el mundo donde la prevalencia puede ser del 0.5%, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, y regiones donde la prevalencia puede llegar a ser hasta del 3% o del 2% como en nuestro país. ¿Y por qué estas regiones tienen más prevalencia de epilepsia? Debido a que los factores de riesgo para la epilepsia son más frecuentes. Por ejemplo, la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal, un factor de riesgo importante para epilepsia, es más frecuente en nuestro país, o en países con ingresos medios bajos. La neurocisticercosis, una enfermedad neuroinfecciosa que suele cursar con epilepsia, es también más frecuente en países como el nuestro. Y así varios factores que hacen que la prevalencia de epilepsia en países con ingresos bajos o medios sea mayor que en los países con ingresos altos. Otro aspecto importante de la epilepsia es que el riesgo de muerte prematura en pacientes con epilepsia es 3 a 6 veces mayor que la población general. Y este riesgo de muerte prematura se debe, uno, a los accidentes producto de las crisis epilépticas, puede deberse también a la causa de la epilepsia. Muchas epilepsias son producidas por tumores cerebrales, por ejemplo. Y algo muy importante que se llama la muerte súbita inexplicable en epilepsia, ¿no? El llamado SUDEP, que es más frecuente en estos pacientes. Otro aspecto a resaltar es que la OMS calcula que 80% de las personas con epilepsia en el mundo viven en países pobres como el nuestro. Y de ese 80%, solo un 25% recibe un tratamiento adecuado. Es decir, un 75% no recibe tratamiento adecuado. ¿Y por qué no recibe un tratamiento adecuado? Porque hay falta de médicos entrenados. Y yo creo que esta charla sirve para capacitar personas o médicos que van a estar en la atención primaria y que necesitan estar entrenados para ver estos pacientes. Entonces, en nuestro país faltan médicos entrenados para ver pacientes con epilepsia en la atención primaria. Es posible que si usted va a España y en la atención primaria, el médico de la atención primaria haga un diagnóstico de epilepsia e inicie el tratamiento antiepiléptico. Pero en nuestro país es muy probable que el médico de la atención primaria no pueda hacer un diagnóstico adecuado de epilepsia y es posible que falle en dar un tratamiento adecuado. ¿Qué otra cosa pasa en nuestro país? Falta de acceso a los medicamentos antiepilépticos. Muchos antiepilépticos son caros y los establecimientos de salud muchas veces no tienen los antiepilépticos clásicos o antiguos, no los tienen a la mano porque no hay una compra adecuada de estos productos. ¿Qué más? Conceptos sociales erróneos. La epilepsia sigue siendo aún vista como un castigo divino o obra de la brujería.
Y los pacientes, los familiares, antes de acudir al médico, suelen ir primero al curandero, al chamán, y estar mucho tiempo con estos tratamientos inadecuados, y recién cuando ya está muy mal o empeorado, venir a un centro de salud. ¿Qué más? La pobreza. La pobreza es algo prevalente en nuestro país, y eso hace que nuestros enfermos con epilepsia no acudan a los centros de atención primaria y atención especializada. Y finalmente, el Estado que no prioriza el tratamiento de la epilepsia. En epilepsia aún seguimos luchando contra la discriminación y el estigma. Esta discriminación y estigma se puede dar en el seno de la familia, en el trabajo y también en el contexto social. Y es necesario tomar en cuenta esto porque cuando hay un adecuado control de las crisis epilépticas, tomando un antiepiléptico, el paciente puede estar libre de crisis epilépticas y puede hacer una vida social, familiar y laboral normal. En esta charla vamos a absolver 8 preguntas y espero que la atención de todos ustedes, y espero que hay muchas preguntas. La primera pregunta que vamos a observar es ¿cuál es el objetivo del tratamiento antiepiléptico? El objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente, considerando la severidad de la epilepsia y cualquier discapacidad física y mental que está presentando este paciente. O sea, cuando vamos a dar tratamiento antiepiléptico, lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida del paciente? En lo posible, dejándolo libre de crisis epilépticas en forma sostenida, y si no es posible eso, disminuyendo la frecuencia, la intensidad de las crisis epilépticas. Para cumplir ese objetivo principal, vamos a necesitar objetivos específicos. El primero, controlar completamente las crisis o reducir la severidad de estas. ¿Qué más? Evitar los efectos adversos de los medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que esos medicamentos van a ser usados por largo plazo y muchos de ellos tienen efectos adversos. De nada sirve tener un paciente con epilepsia sin crisis epilépticas, pero totalmente sedado o con dificultades para hacer su vida normal debido a los efectos de los medicamentos. Entonces tenemos que sopesar el control de crisis con los efectos adversos de los medicamentos. Debemos evitar las interacciones farmacológicas adversas. Muchas epilepsias comienzan después de los 60, 65 años, donde el paciente, además de tener epilepsia, también tiene otras enfermedades. Y los antiepilépticos, muchos de ellos son inductores del metabolismo hepático o inhibidores del metabolismo hepático que pueden interactuar con otros fármacos, reduciendo su eficacia o aumentando su toxicidad. Debemos reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a las crisis. O sea, cuando disminuimos la frecuencia y la intensidad de las crisis, vamos a reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a las crisis. Tenemos que manejar las comorbilidades, es un aspecto muy importante. La epilepsia no solo es crisis epiléptica. La crisis epiléptica es la punta del iceberg de la epilepsia. La epilepsia también es depresión, también es deterioro cognitivo, ¿sí? Que son comorbilidades asociadas a la epilepsia. Por ejemplo, la depresión puede presentarse hasta en un 50% de pacientes con epilepsia, la ansiedad hasta en un 30% de pacientes, el deterioro cognitivo también. Entonces, tenemos que tratar esas comorbilidades. Tenemos que minimizar la interferencia con la vida diaria del paciente. Y aquí es importante no ser tiranos con el paciente, entre comillas tiranos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vemos cuando el paciente viene a la consulta nos dice, doctor, yo no consumo café, no consumo gaseosa, no como chancho porque me ha dicho el médico que no debo comer esos alimentos, tampoco practico deporte, básicamente estoy en mi casa y no hago muchas cosas. Porque el médico me ha dicho que yo no debo hacer deporte, no debo consumir café, ¿no? Y son cosas que en realidad no tienen que ver con la crisis. Solamente hay 3 factores que pueden precipitar las crisis, y es la falta de sueño, el consumo de alcohol y dejar de tomar la medicación. Son las 3 únicas consejos que el paciente debe recibir. El paciente con epilepsia puede hacer deporte, puede tomar café, puede tomar una gaseosa, puede comer chancho, no hay problema. Esos consejos no son adecuados para este paciente y estamos haciendo que el paciente no haga su vida diaria en forma normal. También hay un aspecto importante cuando ya hacemos un seguimiento especializado de nuestros pacientes en suprimir la actividad epiléptica subclínica. Eso lo hacemos con un seguimiento electroencefalográfico
Y lo otro, prevenir la epileptogénesis. Si el paciente con epilepsia no recibe un tratamiento adecuado y las crisis persisten, es posible que este paciente con el tiempo empeore la enfermedad y sea más difícil de controlar. Entonces, eso es importante para prevenir la epilepsia. ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento? Lo primero es obvio, ¿cierto? Cuando hay un diagnóstico correcto de epilepsia. ¿Sí? Eso es obvio. Pero debemos tener en cuenta que en centros especializados y en atención en hospitales generales, hasta un 25% de pacientes que acuden por probable epilepsia pueden tener lo que se llama los eventos paroxísticos no epilépticos. O sea, eventos o manifestaciones clínicas que parecen crisis epilépticas, pero no son crisis epilépticas. Y estos eventos pueden ser mal diagnosticados como crisis epilépticas y por tanto como epilepsia, y el paciente puede recibir un tratamiento inadecuado. Entonces, hay que descartar las crisis, los eventos paroxísticos no epilépticos, y entre ellas la más importante, las crisis psicogénicas no epilépticas. También se debe descartar las crisis epilépticas provocadas. ¿Por qué? No todo paciente que tiene crisis epiléptica tiene epilepsia, porque hay pacientes que pueden tener crisis epilépticas provocadas por una injuria aguda, transitoria, irreversible del cerebro. Y ese paciente está teniendo crisis debido a ello y no debido a una alteración permanente de la función cerebral. Ejemplo, un paciente que tiene una intoxicación alcohólica aguda puede presentar crisis epilépticas provocadas. Un paciente que tiene un trastorno metabólico, una hiponatremia, una hipernatremia, puede presentar crisis epilépticas provocadas. Una vez corregidas esas alteraciones transitorias, el paciente no va a tener crisis epilépticas. ¿Entiendes? Entonces, descartar esas crisis epilépticas provocadas. Otra pregunta importante es, ¿le daremos tratamiento a un paciente que presenta la primera crisis epiléptica no provocada? ¿Cuál será el riesgo de que ese paciente presente una segunda crisis epiléptica no provocada? Entonces hay que hacernos la pregunta si ese paciente amerita o no un tratamiento. Y también hay que ver que hay crisis epilépticas precipitadas por desencadenantes específicos. Hay pacientes que tienen epilepsia, que tienen la tendencia de tener la crisis epiléptica precipitada por un factor específico, por ejemplo, la fotoestimulación. Y en estos pacientes no vamos a usar tratamientos antiepilépticos, o sea, fármacos antiepilépticos, sino quizás solamente prevenir la exposición a estos fenómenos, o usar un dispositivo especial, por ejemplo, un lentes especial para evitar la fotoestimulación. Para absorber las preguntas, la Liga Internacional contra la Epilepsia nos ha dado una definición clínica práctica de la epilepsia. Nos dice que un paciente va a tener epilepsia si al menos presenta 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación. O sea, si un paciente tiene una crisis epiléptica hoy, de aquí a unos días tiene otra crisis epiléptica y estas crisis son no provocadas, este paciente tiene un diagnóstico de epilepsia. Y la segunda definición es un paciente que ha tenido una sola crisis epiléptica no provocada, pero cuando hacemos la historia clínica, hacemos los exámenes de resonancia, de neuroimágenes o de electroencefalografía, vemos que este paciente tiene un riesgo de presentar una segunda crisis epiléptica superior al 60% en los siguientes 10 años. Ejemplo práctico. Viene un paciente a la consulta porque ha presentado una crisis epiléptica tónico-clónico generalizada. En la historia, en la anamnesis, no encontramos ningún antecedente o factor de riesgo para epilepsia. Le pedimos una resonancia, una tomografía, sale normal, pero en el electroencefalograma encontramos actividad epileptiforme, clara, generalizada o focal. Entonces, en este paciente, el solo hecho de tener una crisis más un electroencefalograma positivo le da un riesgo de presentar una segunda crisis superior al 60%. Entonces, en estos pacientes se podría sopesar el inicio del tratamiento antiepiléptico, tomando en cuenta los efectos adversos del medicamento y también la gravedad de la crisis epiléptica que presentó el paciente. Y el último criterio es que el paciente tenga un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Por ejemplo, la epilepsia de ausencia infantil es un síndrome epiléptico donde el paciente tiene hallazgos
típicos en el electroencefalograma, tiene crisis epilépticas típicas de ausencia y también tiene factores asociados como la edad de inicio que nos dicen que tiene un determinado síndrome y que puede configurarse en el diagnóstico de epilepsia. Con respecto a la crisis epiléptica única no provocada, ¿no? Aquí siempre la pregunta es, ¿le damos tratamiento o posponemos el tratamiento, ¿no? Lo único que se ha visto en los grandes estudios es que un paciente con crisis epiléptica única que recibe tratamiento, el medicamento antiepiléptico lo que hace es disminuir el riesgo de una segunda crisis en los siguientes 2 años del seguimiento. Pero a largo plazo, cuando estos pacientes han sido seguidos a largo plazo, se ha visto que el riesgo de presentar una segunda crisis es similar tanto en el grupo que ha recibido tratamiento como en el grupo que no ha recibido tratamiento. Entonces, el antiepiléptico lo que va a hacer es disminuir el riesgo de una segunda crisis en los primeros 2 años. Pero en el largo plazo, ambos grupos tienen el mismo riesgo. Entonces, aquí debemos sopesar si dar el tratamiento o no, de acuerdo al tipo de crisis que presenta el paciente, de acuerdo a los efectos adversos que puede presentar la medicación que vamos a usar, y debemos informarle de estos riesgos al paciente, a los familiares, para que él, conjuntamente con el médico tratante, tomen una decisión de iniciar o no el tratamiento antiepiléptico. Y esta es una presentación para ver que no todas las epilepsias requieren tratamiento farmacológico. Hay epilepsias que van a requerir dispositivos especiales. Por ejemplo, para un tipo de epilepsia idiopática o primaria, donde el paciente presenta crisis epilépticas desencadenadas por fotoestimulación, en ese tipo de epilepsias los fármacos no tienen un efecto sustancial y lo que sí mejora la vida del paciente es el uso de un lentes especial, como vemos aquí en esta presentación, en este resumen de este paper. ¿Qué antiepiléptico debe elegirse para el tratamiento inicial? Esa es la tercera pregunta. Miren, al momento en el mundo hay probablemente cerca de 40 fármacos antiepilépticos, ¿no? En el Perú tenemos casi 15 fármacos antiepilépticos, entre clásicos y nuevos. Probablemente para el médico que trataba pacientes con epilepsia antes de 1920 era fácil elegir un antiepiléptico porque solamente teníamos el fenobarbital. Actualmente tenemos más antiepilépticos y ahí ya la elección se torna un poquito más complicada, pero tenemos más opciones de tratamiento y tenemos fármacos que tienen mejores perfiles de tolerancia, ¿no? Y perfiles farmacocinéticos que pueden evitar las interacciones farmacológicas y efectos adversos. Y también con mejores eficaces para un tipo determinado de crisis epiléptica o epilepsia. Entonces, para elegir el fármaco, tenemos que tener varias consideraciones. Primero, tenemos que ver qué tipo de crisis o síndrome epiléptico tiene el paciente, porque los fármacos antiepilépticos tienen diferente espectro de eficacia de acuerdo al tipo de crisis o epilepsia que está teniendo el paciente. Hay fármacos antiepilépticos que son útiles para crisis focales, ¿ya? Y hay fármacos antiepilépticos que son muy útiles para crisis generalizadas. Entonces vamos a ver que hay un espectro de eficacia. Tenemos que tener en cuenta la magnitud de la eficacia, ¿no? Hay fármacos que son más eficaces para crisis focales, por ejemplo, y hay otros que son más eficaces para crisis generalizadas. Tenemos que ver el perfil de efectos adversos, incluyendo la teratogenicidad, ¿no? El impacto en las comorbilidades. Ahí los fármacos antiepilépticos pueden agravar algunas comorbilidades de epilepsia o mejorarlas incluso, entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Las interacciones farmacológicas, ¿no? La facilidad de uso del medicamento, y aquí un ejemplo claro, ¿no? En Lima tenemos, por ejemplo, un producto que se llama levetiracetam, es un fármaco nuevo, igual de eficaz que los clásicos, tiene menos efectos adversos. Es un medicamento que está en Lima, probablemente en provincias, si me voy, no sé, a Huánuco o a la selva, no voy a encontrar ese producto, entonces el paciente no lo va a usar, va a ser difícil comprar. Entonces tenemos que ver la facilidad de uso y también el costo. Nuestros pacientes, un medicamento que cuesta 7 soles, 8 soles, probablemente no lo vaya a comprar
versus un medicamento que cuesta 10 centavos, ¿cierto? Entonces, el costo es importante para nuestros pacientes, sobre todo en los ministerios de salud. Este es el espectro de eficacia de los antiepilépticos. Ustedes tienen que ver que hay fármacos de espectro restringido. Ejemplo, la etosuximida. La etosuximida, por su mecanismo de acción, es solo útil para el tratamiento de las crisis de ausencia. Si le doy etosuximida a un paciente que tiene crisis focales o crisis mioclónicas, tónico-clónico generalizadas, no va a pasar nada, ¿no? Pero no va a controlar esas crisis. Hay fármacos que tienen un espectro un poquito más amplio, ¿no? Por ejemplo, son útiles para crisis focales y para crisis tónico-clónicas generalizadas. Ejemplo, de los clásicos, la fenitoína, la carbamazepina, son fármacos que son útiles para ese tipo de crisis. De los nuevos, la oxcarbazepina, la lacosamida, son fármacos que son mayormente usados y son útiles para ese tipo de crisis. Del espectro, hay fármacos de espectro amplio, que son útiles para todos los tipos de crisis. Por ejemplo, el valproato sódico es un fármaco de amplio espectro. La lamotrigina es otro medicamento. El topiramato, el levetiracetam, ¿no? Son fármacos de amplio espectro. En negrita he puesto los fármacos que tenemos aquí en el país, ¿de acuerdo? Los otros fármacos no lo tenemos. Por ejemplo, etosuximida no hay en el país, ¿de acuerdo? Con los fármacos de amplio espectro hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? El fenobarbital, por ejemplo, puede agravar las crisis de ausencia. ¿De acuerdo? Entonces, no es útil en el tratamiento de la crisis de ausencia. La lamotrigina podría agravar las crisis mioclónicas. Si tenemos un paciente con crisis mioclónicas, la lamotrigina no será una opción, a pesar de que es un fármaco de amplio espectro. Y aquí, esta presentación es para mostrarles que no todos los antiepilépticos son útiles para todos los tipos de crisis o síndromes epilépticos. Hay antiepilépticos que pueden agravar determinados tipos de crisis epilépticas o síndromes epilépticos. Un ejemplo clásico, los barbitúricos pueden exacerbar las ausencias. La fenitoína, la carbamazepina, la oxcarbazepina pueden exacerbar las ausencias, pueden exacerbar las crisis mioclónicas, ¿de acuerdo? La lamotrigina, por ejemplo, puede exacerbar algunos tipos de epilepsia mioclónica. Entonces, esta es una presentación importante para tener en cuenta eso. No todo antiepiléptico es útil para todos los tipos de crisis. Magnitud de la eficacia. Para evaluar la magnitud, no solamente debemos tener en cuenta el espectro de eficacia, tenemos que también tener en cuenta la tolerabilidad del fármaco. Entonces, cuando elegimos un fármaco, la elección de ese fármaco inicial se hace considerando la eficacia para el tipo de crisis o síndrome epiléptico y la tolerabilidad del fármaco, ¿no? Y esta elección debe hacerse sobre la base de ensayos clínicos aleatorizados, ¿de acuerdo? Y hay varios estudios para eso. Cuando nosotros tratamos a un paciente, siempre tenemos que tener en cuenta eficacia y tolerabilidad. ¿Por qué? Eficacia es solamente control de crisis y tolerabilidad es menos efectos adversos, ¿no? El paciente va a retener el medicamento, va a seguir usando el medicamento si es que controla bien sus crisis y no le produce efectos adversos. Va a abandonarlo por una de las dos causas. Por ahí le controla bien la crisis, pero le provoca somnolencia, le provoca mareos, le provoca rash cutáneo, lo va a abandonar. ¿Entienden? Entonces tenemos que juntar esas dos variables, eficacia y tolerabilidad. Y cuando juntamos eso, lo que estamos viendo es la efectividad clínica. ¿Y cómo vamos a medir la efectividad clínica? Mediante la tasa de retención del medicamento. Aquí tenemos, felizmente, la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el año 2013, publicó un update para lo que es el inicio del tratamiento antiepiléptico en pacientes con epilepsia de diagnóstico reciente. Yo les sugiero leer este artículo, es muy interesante para todo personal que va a iniciar un tratamiento antiepiléptico. En resumen, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que estos productos, carbamazepina, fenitoína, oxcarbazepina, lamotrigina, levetiracetam, tienen una eficacia similar en epilepsia focal recientemente diagnosticada. O sea, si tienen un paciente con epilepsia focal de inicio reciente, pueden comenzar cualquiera de esos medicamentos. Yo sumaría ahí también un nuevo producto que se llama lacosamida, ¿sí? Carbamazepina, fenitoína son los fármacos antiepilépticos clásicos. Son inductores del metabolismo hepático.
oxcarbazepina, lamotrigina, levetiracetam y la cosamida son fármacos antiepilépticos nuevos. Entre los clásicos y los nuevos, con respecto a epilepsias focales, no hay diferencias en cuanto a eficacia. En eficacia son similares. Levetiracetam no es superior a carbamazepina en eficacia. Lo supera en que es más tolerable. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos y tiene un buen perfil farmacocinético. ¿De acuerdo? Cuando se trata de un tipo de epilepsia específico, la epilepsia de ausencia infantil, las pruebas favorecen el uso de la etosuximida. Pero en nuestro país no tenemos etosuximida para estos pacientes. ¿Qué tenemos que darle? El fármaco alternativo de segunda línea, que sería el valproato sódico, que es un fármaco que tiene eficacia insuperable en epilepsias generalizadas. O sea, si están teniendo un paciente con crisis epilépticas generalizadas, se han diagnosticado epilepsias generalizadas, el fármaco de primera línea es el valproato sódico. Es un medicamento que es insuperable en el tratamiento de esas epilepsias. Pero hay un problema con valproato sódico, ¿no? El riesgo de malformaciones congénitas en niños expuestos inmúndos. O sea, las mujeres en edad fértil que tienen este tipo de epilepsia podría tener un problema con el uso de valproato y hay que sopesar el uso de otras alternativas. En la selección racional de un fármaco se debe considerar, no solo se debe considerar la eficacia, sino también otros factores asociados, como por ejemplo las comorbilidades y los efectos adversos. Entonces, para eso el perfil de efectos adversos. Este gráfico nos muestra cómo el perfil de efectos adversos puede empeorar la calidad de vida del paciente con epilepsia. Aquí están viendo, en el eje de las X, están viendo el puntaje de perfiles de efectos adversos, y en el eje de las Y, el puntaje del COLI 89. El COLI 89 es una prueba que nos mide la calidad de vida del paciente con epilepsia. Cuando está por debajo de 60 es una mala calidad de vida. O sea, la calidad de vida del paciente con epilepsia va a empeorar no solamente por las crisis epilépticas, sino también por los efectos adversos, las comorbilidades. Pues vean ustedes que a mayor cantidad de efectos adversos de un medicamento, la calidad de vida del paciente con epilepsia es mucho menor. O sea, es peor la calidad de vida. Entonces, por eso que es necesario tener en cuenta los efectos adversos de los antiepilépticos, porque estos pueden empeorar la calidad de vida de nuestro paciente con epilepsia. Entonces, los efectos adversos de los antiepilépticos los podemos clasificar hasta en cuatro grandes áreas, ¿no? Los efectos adversos dosis dependientes, los efectos adversos idiosincráticos, los efectos adversos por uso crónico del medicamento, y los efectos adversos carcinogénicos o teratogénicos. Los efectos adversos dosis dependientes son principalmente por su acción sobre el sistema nervioso central. Y aquí vamos a ver que hay determinados grupos farmacológicos que tienen por ahí un efecto adverso más frecuente. Por ejemplo, los efectos sedantes, ¿no? La somnolencia. ¿Con qué fármacos va a ser más frecuente? Con los barbitúricos, el fenobarbital o los benzodiazepinas. Los trastornos de coordinación, el mareo, el vértigo, la visión doble, principalmente con los fármacos bloqueadores de los canales de sodio voltaje dependientes, carbamazepina, fenitoína, oxcarbazepina. La disfunción cognitiva, ¿no? La disfunción cognitiva, sobre todo si vamos a tratar pacientes ancianos con epilepsia, que por ahí también pueden tener el riesgo de un deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer, hay que tener cuidado en usar fenobarbital y topiramato porque puede deteriorar su función cognitiva. Efectos adversos psiquiátricos. Hay fármacos antiepilépticos que pueden exacerbar comorbilidades psiquiátricas del paciente con epilepsia. Ejemplo, el fenobarbital, el levetiracetam, el topiramato, pueden exacerbar, por ejemplo, la depresión, pueden exacerbar la psicosis, y por tanto hay que tener mucho cuidado al usar estos medicamentos en esos pacientes con epilepsia, con estas comorbilidades. Efectos adversos dosis dependientes fuera del sistema nervioso central también hay. Por ejemplo, la arritmia cardíaca puede presentarse con carbamazepina, fenitoína, los problemas hematológicos con esos mismos productos, la trombocitopenia, por ejemplo, con el valproato sódico, ¿no? Los efectos adversos idiosincráticos, ¿no? El efecto adverso idiosincrático más importante y más frecuente son el rash cutáneo, las erupciones maculopapulares. ¿Y con qué medicamentos son más frecuentes esas reacciones? Con fármacos antiepilépticos con anillo aromático, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, y otro fármaco que no tiene anillo aromático, que es la lamotrigina. Entonces, cuando el riesgo de rash cutáneo es alto con fenitoína, carbamazepina y lamotrigina.
Hay que tener mucho en cuenta eso. Hay fármacos, hay otros efectos adversos ya menos frecuentes. Por ejemplo, la hepatotoxicidad es un efecto adverso poco frecuente, ¿no? Y es importante tener en cuenta que es poco frecuente. ¿Por qué? Porque nuestro paciente con epilepsia siempre dice, doctor, estoy usando muchos medicamentos, estoy usando mucho tiempo, no está dañado mi hígado. Y eso no es así, ¿no? Los efectos, la hepatotoxicidad, por ejemplo, se presenta en un paciente de cada 500.000 a 1.000.000 de pacientes expuestos a los medicamentos, ¿no? Entonces, es muy raro, pero cuando se da es muy letal. Hay que tener muy en cuenta eso. Hay fármacos que tienen alto riesgo, por ejemplo, de hepatotoxicidad. El valproato sódico, que tenemos aquí en el país, es un fármaco que puede tener alto riesgo de hepatotoxicidad. Pero ese alto riesgo, como les digo, es uno de cada 500.000 pacientes expuestos. Hay efectos adversos por dosis acumulativa que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, la pérdida de peso. Hay medicamentos antiepilépticos que pueden hacer perder de peso al paciente, pueden bajar. Si tenemos un paciente magro, le damos este medicamento, podemos bajar de más de peso. Por ejemplo, el topiramate. Hay fármacos que aumentan de peso. El clásico, el valproato sódico, la carbamazepina, son fármacos que aumentan de peso al paciente. Si tenemos un paciente obeso, por ahí darle estos medicamentos ya sería empeorar el problema, ¿no? La fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, debido a que aumentan o a que inducen las enzimas del metabolismo hepático, pueden disminuir la vitamina D y pueden producir osteoporosis. Hay fármacos que pueden producir hiperplasia gingival, por ejemplo, la fenitoína, ¿no? La alopecia, por ejemplo, con valproato sódico es otro efecto adverso que se puede presentar a largo plazo. Los efectos teratogénicos. Felizmente, ningún antiepiléptico tiene efecto carcinogénico, ¿sí? O sea, ningún antiepiléptico ha demostrado que pueda producir cáncer, ¿de acuerdo? Pero sí hay que tener cuidado con los efectos teratogénicos. Ningún fármaco antiepiléptico es seguro durante el embarazo, eso está claro, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que hay fármacos antiepilépticos que tienen más riesgo de producir malformaciones congénitas. A la cabeza, valproato sódico, fenobarbital y por ahí también topiramate. Hay algunos fármacos antiepilépticos que no solamente producen o tienen más riesgo de teratogenicidad, sino también tienen riesgo de producir deterioro del desarrollo cognitivo postnatal. Pero aquí no hay que asustarse, ¿no? Una práctica mala que suelen tener los médicos, sobre todo en la atención primaria y principalmente la obstetra, es si el paciente con epilepsia queda embarazada, decirle suspenda la medicación antiepiléptica, porque eso va a producir malformaciones en el bebé. Y eso está totalmente desaconsejado. El paciente con epilepsia que queda accidentalmente o no planificadamente embarazada, tiene que continuar con los antiepilépticos. Eso sí debe ser referida a un centro con un neurólogo para que se le explique adecuadamente cuáles son esos riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? El riesgo de malformaciones congénitas en población general, o sea, personas o mujeres sanas que no tienen epilepsia, que no toman ningún medicamento, el riesgo de malformaciones congénitas es del 2%. ¿Cuál es el riesgo de que los niños presenten malformaciones en mujeres que han estado tomando medicamentos antiepilépticos? Es 2 a 3 veces mayor, o sea, 6 a 8%. Entonces, un 92%, un 90% pueden tener hijos sin malformación. Entonces, no es necesario retirar Estimados participantes, en breves minutos reiniciaremos la ponencia a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Al momento estamos experimentando algunos problemas técnicos. Muchas gracias.
Muchas gracias por su espera, estimados participantes. Reiniciaremos la transmisión superados los inconvenientes técnicos. Gracias por su atención. Vamos. Mostraba este gráfico para reforzar la información. Este es un registro norteamericano de embarazadas que han estado expuestas al medicamento antiepiléptico y se ha hecho la evaluación de los niños, tanto al nacimiento, al mes, como al año de edad, ¿no? Y se ve claramente que el valproato sódico es un medicamento que tiene el mayor riesgo de producir malformaciones congénitas, seguido por fenobarbital y topiramato, y hay medicamentos por ahí que pueden tener un riesgo similar al de la población general, pero hay que tener en cuenta que estos antiepilépticos son nuevos, ¿no? Y no hay mucha cantidad todavía de pacientes expuestos, y esto podría darnos, no darnos una adecuada información. Pero está claro que valproato sódico es uno de los medicamentos que tienen mayor riesgo de malformaciones congénitas. Este riesgo de malformaciones congénitas depende del tipo de medicamento, pero también depende de la dosis que está tomando el paciente. Por ejemplo, con valproato sódico, el riesgo de malformaciones congénitas puede llegar hasta un 24% cuando la dosis es mayor a 1.500 miligramos por día, pero puede bajar hasta 6% cuando el paciente usa dosis por debajo de 700 miligramos por día. Y hay pacientes que controlan bien la enfermedad con dosis por debajo de 1.000 miligramos, entonces el riesgo va a disminuir ostensiblemente. Tenemos que tener en cuenta también el impacto de las comorbilidades, el impacto de los fármacos antiepilépticos sobre las comorbilidades. Y podemos usar algunos efectos colaterales de nuestros medicamentos, ¿ya? Para tratar estas comorbilidades. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene epilepsia y a la vez tiene migraña, el valproato y el topiramato son medicamentos que también son útiles como preventivos de migraña. Entonces, estos pacientes podrían beneficiarse del uso de estos productos. Si tenemos un paciente que tiene epilepsia, pero además tiene depresión, ¿no? La oscarbazepina, la motrigina son fármacos adyuvantes en el tratamiento de la depresión, pues podrían ser útiles o aconsejados en estos pacientes. Si el paciente tiene un desorden bipolar, por ejemplo, y asociado también tiene epilepsia, por ahí el valproato, la carbamazepina, la motrigina y topiramato pueden ser fármacos útiles. Si tenemos un paciente que es obeso y tiene epilepsia, por ahí podemos ayudarlo a bajar de peso con topiramato, una opción. Si el paciente es diabético, tiene dolor neuropático y también tiene epilepsia, la carbamazepina, la oxcarbazepina, la gabapentina y la pregabalina podrían ser opciones de tratamiento en estos pacientes, ¿no? Recordarles que hay fármacos antiepilépticos que pueden empeorar algunas comorbilidades psiquiátricas. Por ejemplo, los barbitúricos pueden exacerbar la depresión, el topiramato lo mismo, el levetiracetam y la gabapentina igualmente. Y hay que tener en cuenta también las interacciones farmacológicas. Tenemos que tener en cuenta que hay fármacos antiepilépticos que son potentes inductores del metabolismo hepático. La carbamazepina, fenitoína, fenobarbital son inductores del metabolismo hepático. En cambio, el ácido valproico es un inhibidor del metabolismo hepático. Entonces, si tenemos un paciente que está usando otros medicamentos, podría haber interacciones farmacológicas, ¿no? Este es un ejemplo importante. El albendazol es un fármaco, un cisticida que se usa en el tratamiento de la neurocisticercosis, ¿cierto? Y los pacientes con neurocisticercosis cursan con crisis epiléptica. Vean lo que pasa con la biodisponibilidad del albendazol cuando es conjuntamente administrado con fenitoína, carbamazepina o fenobarbital. Vean cómo disminuye la biodisponibilidad en más del 50-70%, ¿no? Esta es la biodisponibilidad sin
sin acompañante, sin estos antiepilépticos, y esta es la biodisponibilidad cuando se da conjuntamente. Entonces, esto puede hacer que el albendazol pierda su eficacia para el tratamiento cisticida de la neuroceptosis. Vean cómo algunos antiepilépticos, por ejemplo la oscarbazepina, que es un leve inductor del metabolismo hepático, puede hacer que el anticonceptivo oral combinado pierda eficacia porque disminuye su biodisponibilidad en sangre, tanto del componente estrogénico como del componente progestágeno. Estos fármacos antiepilépticos también pueden actuar sobre compuestos endógenos. La vitamina D puede verse reducida debido a un aumento de su metabolismo cuando usamos conjuntamente carbamazepina, fenobarbital o fenitoína. Estos fármacos son inductores del metabolismo hepático. Las hormonas tiroideas pueden reducir su concentración porque la carbamazepina y la fenitoína aumentan el metabolismo a nivel del hígado. Los lípidos, ¿no? Si estamos tratando a un paciente con atorvastatina, simvastatina, estos medicamentos pueden perder eficacia porque la carbamazepina, fenobarbital y fenitoína son inductores de su metabolismo. Las hormonas sexuales, ¿no? Estos inductores hepáticos disminuyen esas hormonas sexuales y el paciente puede cursar con disfunción sexual, ¿no? También hay problemas a nivel de la vitamina B2 y el ácido fólico que disminuyen su concentración por un aumento de su metabolismo en el hígado. ¿Qué formulaciones? Es importante la formulación. ¿Por qué? Porque actualmente hay varios antiepilépticos que vienen en formulaciones de liberación sostenida. ¿Y por qué es útil un fármaco de liberación sostenida? Porque la cantidad de veces que va a tomar el medicamento el paciente en el día va a ser menos, ¿cierto? Puede tomar una vez o dos veces, y eso permite una buena adherencia del medicamento. Mientras más veces tome el medicamento al día, la posibilidad de olvidarse una dosis o de no tomar la medicación es más alta. Entonces, una formulación de liberación sostenida ayuda a la adherencia del medicamento. Genéricos, ¿usar o no genéricos? Yo creo que aquí no hay ningún problema. Si estos genéricos vienen adecuadamente avalados por un estudio de biodisponibilidad, los genéricos, bienvenidos sean, son más baratos y lo que necesitamos es medicamentos que sean baratos para nuestros pacientes. ¿Qué dosis? Aquí está en inglés, start low, go slow, o sea, iniciar con la dosis más baja y titular, o sea, aumentar la dosis lentamente. ¿Para qué? Para obtener una buena adherencia de nuestro paciente. Porque si le damos una dosis alta al inicio, le vamos a provocar efectos adversos dosis dependientes que van a hacer que el paciente deje la medicación. Y si lo titulamos o aumentamos la dosis muy rápidamente, también vamos a producir esos efectos adversos. Entonces, para evitar esos efectos adversos, hay que empezar con una dosis baja y titularlo lentamente hasta llegar a una dosis eficaz, ¿no? Un ejemplo de ello es esto. Si nosotros comenzamos la motrigina con una dosis al inicio del tratamiento de 100 miligramos al día, la posibilidad de que el paciente presente rash cutáneo, que no es un efecto adverso dosis independiente, sino un efecto adverso idiosincrático, es casi del 12%. Es muy diferente si comenzamos con una dosis de 25 miligramos, donde el riesgo de abandonar el medicamento por rash cutáneo es del 2%, ¿no? Vean ustedes que empezar con dosis altas, aún para ese efecto adverso, puede ser importante, ¿no? Y titular lentamente. ¿Por qué titular lentamente? Recuerden ustedes que los antiepilépticos van a ser utilizados por muchos años. Si el paciente queda libre de crisis y está usando la menor cantidad posible de medicamentos, es mucho mejor, porque va a evitar los efectos adversos por dosis acumulativas. De los pacientes, por ejemplo, que quedan libres de crisis usando carbamazepina, casi el 80% quedan libres de crisis con dosis por debajo de 600 miligramos al día. De los pacientes que quedan libres de crisis usando valproato, vean ustedes, un 70% quedan libres de crisis con dosis por debajo de 1000 miligramos al día. Y si estamos con la motrigina, igual, con dosis por debajo de 200 miligramos al día. Entonces no es necesario dar dosis muy altas, muchas veces para controlarle la epilepsia a nuestro paciente. Obviamente, si el paciente sigue teniendo crisis, a pesar de que estamos en esta dosis, hay que seguir aumentando hasta llegar a la dosis tolerable por el paciente. Este gráfico muestra lo mismo, ¿no? Vean, de los pacientes que quedan libres de crisis con levetiracetam, un fármaco antiepiléptico nuevo, la mayoría queda libre de crisis con dosis de 1000 miligramos al día. El levetiracetam se puede dar hasta 3 miligramos al día, pero vean, de los pacientes que quedan libres de crisis, un
casi un 90% queda libre de crisis con dosis de 1000 miligramos al día. Esto para la dosificación. Básicamente, aquí para mostrarle las presentaciones de los medicamentos, ¿no? La dosis de inicio y la dosis de mantenimiento. Y aquí lo que me gustaría que vean es la titulación. Titulación lenta es un fármaco que vamos a llegar a la dosis eficaz posiblemente en más de 2 semanas. Y titulación rápida en menos de 2 semanas. Eso va a depender mucho de los efectos adversos dosis dependientes del medicamento. ¿Qué se debe hacer cuando la monoterapia inicial falla? O sea, no mejora con el tratamiento inicial, ¿no? Vean ustedes este estudio, este investigador Brody hace un seguimiento de 1098 pacientes con epilepsia de diagnóstico reciente. ¿Y qué sucede con ellos? De esos 1098, un 50% queda libre de crisis con el primer fármaco antiepiléptico adecuadamente elegido. Y un 50% sigue teniendo crisis. De ese 50%, se prueba un segundo antiepiléptico en monoterapia o politerapia, un 13% más queda libre de crisis. Del que queda el 37%, se da un tercer medicamento, ¿no? Y queda libre de crisis un 4% más. Y en adelante ya la posibilidad de reducir o de controlar la crisis aplicando un cuarto, un quinto, hasta un séptimo medicamento ya es bajo, ¿no? Entonces, no es necesario probar los 40 fármacos antiepilépticos que tenemos en el mundo para decir que un paciente tiene epilepsia fármaco-resistente. Suficiente con probar 2 antiepilépticos y es muy probable que este paciente que no ha respondido a estos 2 antiepilépticos adecuadamente elegidos, adecuadamente tolerados, si no responde a estos medicamentos, es muy probable que este paciente ya tenga epilepsia fármaco-resistente y este paciente debe ser referido a un centro de referencia de epilepsia, ¿no? En este centro de referencia de epilepsia, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer probablemente una combinación racional de medicamentos y lo otro, darle una terapia no farmacológica, ¿no? ¿Y cuál es la terapia no farmacológica? La cirugía de epilepsia, que es la que estamos practicando aquí en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Hay que tener en cuenta algo importante. Hay epilepsias que son de fácil control. Por ejemplo, las epilepsias generalizadas idiopáticas, un ejemplo clásico, la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia mioclónica juvenil, son epilepsias que son fáciles de controlar. Un 82% de pacientes quedan libres de crisis tomando antiepilépticos. Pero si tenemos un paciente que tiene esclerosis del hipocampo o displasia cortical focal, una malformación del desarrollo del cerebro, la posibilidad de que este paciente quede libre de crisis con antiepilépticos es solo del 11%. O sea, si ustedes tienen un paciente ahí que tiene epilepsia y en la resonancia le han visto una displasia cortical focal, una esclerosis del hipocampo, la posibilidad de que ese paciente quede libre de crisis con antiepilépticos es muy baja. Ese paciente debería ser referido a un centro de epilepsia para una evaluación para cirugía de epilepsia. Pero mientras tanto, ustedes pueden ahí combinar algunos antiepilépticos para poder mejorar al paciente, ¿no? No hay ningún estudio que nos diga qué combinación es la más adecuada, lamentablemente, porque hay muchos antiepilépticos y hacer estudios clínicos controlados muy difícil. Una buena combinación de fármacos debe evitar fármacos con mecanismo de acción similar. Por ejemplo, está usando carbamazepina, no le des fenitoína o oxcarbazepina porque tienen el mismo mecanismo de acción. Hay que combinar fármacos de diferente mecanismo de acción. También es importante no combinar fármacos clásicos entre clásicos, ¿me entienden? Porque la posibilidad de interacciones farmacológicas es alta, ¿sí? Lo preferible es combinar fármacos de diferente mecanismo de acción y combinar fármacos clásicos con nuevos. Algunas evidencias soportan el uso de, por ejemplo, valproato sódico con lamotrigina, que es una de las combinaciones que mejora ostensiblemente el control de crisis epilépticas. Es una buena combinación porque tienen una buena sinergia farmacológica y tienen una buena combinación fármaco-sinética, ¿no? Valproato lamotrigina es una buena opción cuando el paciente no está controlando la síntesis. Pero también podemos combinar, por ejemplo, la lamotrigina con topiramato o un bloqueador de canales de sodio como carbamazepina con un fármaco GABAérgico como el clobazam. Acá les decía, ¿no? En pacientes que tienen epilepsia fármaco resistente, vean cómo la combinación de valproato con lamotrigina
mejora el control de crisis comparativamente cuando solamente doy valproato o cuando solamente doy la morfina. Aquí la suma no es 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 3, ¿no? Por la sinergia farmacológica. Si el paciente no mejora con antiepilépticos, tenemos la cirugía de epilepsia, ¿no? En el Instituto de Ciencias Neurológicas evaluamos a los pacientes para la posibilidad de cirugía de epilepsia y tenemos buenos resultados para muchos de estos pacientes. Muy bien, si ustedes han conseguido que el paciente esté libre de crisis en forma sostenida, ¿qué quiere decir libre de crisis en forma sostenida? Que el paciente no tiene nada de crisis por varios años. Y aquí el punto de corte es 2. Si el paciente ya consiguió la libertad de crisis por más de 2 años, podemos plantear un ensayo de retiro de la medicación para ver cómo le va a este paciente, ¿no? En general, el pronóstico después del retiro de fármacos es bueno a excelente en pacientes libres de crisis por más de 2 años. El paciente con una combinación de factores puede tener un riesgo extremadamente alto de recaídas. Hay pacientes en los que por ahí no hay que ensayar el retiro de medicamentos porque la causa que lo está produciendo hace que tenga un alto riesgo de recaída. La morbilidad y la mortalidad como resultado de la recaída es extremadamente bajo. O sea, si ensayamos un retiro de medicamentos, no vamos a aumentar la morbilidad y mortalidad del paciente. Una vez, la libertad de crisis se recupera en la mayoría de pacientes que recaen. O sea, si hemos ensayado el retiro de medicamentos, nuestro paciente ha recaído, le volvemos a dar el mismo medicamento con el que controló su crisis y vamos a conseguir una libertad de crisis en la mayoría de ellos, ¿no? Y creo que vamos a dejar este cuadro para las preguntas y muchas gracias por su atención. Espero preguntas de Puna. Muchas gracias a usted, doctor Ramírez, por tan buena exposición sobre un tema tan importante como la epilepsia. Asimismo, hacerle presente el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de las capacidades de todo nuestro sector salud a nivel nacional y en sus distintos niveles de atención. Y muchas gracias también a todos nuestros participantes por su asistencia, que se ha conectado desde forma individual o desde diferentes establecimientos desde las distintas partes de nuestro país. Doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas. En aras del tiempo las vamos a reducir a 2 preguntas. En primer término, nos preguntan qué exámenes deberíamos incluir dentro del estudio inicial de crisis convulsivas. Todo paciente que ha tenido una crisis epiléptica o hay sospecha de que ha presentado una crisis epiléptica, mandatoriamente debe tener un electroencefalograma estándar y una neuroimagen, de preferencia una resonancia magnética cerebral. El electroencefalograma nos va a ayudar a determinar qué tipo de epilepsia tiene el paciente y también a confirmar nuestro diagnóstico, y la resonancia magnética nos va a permitir determinar la probable etiología de la epilepsia. La tomografía ya ha perdido uso actualmente porque tiene poca eficacia para encontrar anormalidades que pueden estar relacionadas con la epilepsia. Si hacemos un estudio de 100 pacientes que tienen epilepsia focal, 30 tendrán una tomografía positiva. En cambio, si a estos mismos pacientes le hacemos resonancia magnética, 70 van a tener un resultado positivo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. También nos preguntan qué recomendaciones nos podría brindar para lograr una adecuada adherencia al tratamiento brindado a nuestros pacientes, en consideración que muchas veces los pacientes tienen conocimiento de los efectos adversos por medios propios y presentan temor al recibirlo. Bien. Lo importante aquí es explicar, hablar con el paciente de cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos del tratamiento antiepiléptico. El beneficio es que el paciente que toma adecuadamente los antiepilépticos va a quedar libre de crisis o disminuir en su intensidad y severidad, ¿sí? Y al hacer eso, el paciente va a tener menos riesgo de accidentes, de caídas, ¿cierto? Va a disminuir la morbimortalidad. El control de crisis es importante porque las comorbilidades, por ejemplo, las comorbilidades psiquiátricas también van a disminuir. Entonces, los beneficios de un tratamiento antiepiléptico son muy importantes. Es cierto, los fármacos antiepilépticos tienen efectos adversos